como existe un cambio en la velocidad a nivel de dirección, el movimiento siempre será un movimiento de tipo acelerado. ¿Sí? La trayectoria del movimiento circular siempre deberá ser justamente una circunferencia. Muy bien. Y cuando trabajamos en una circunferencia, nos resulta ser más útil emplear un sistema de coordenadas que sea polar en contraposición a un sistema de coordenadas rectangular, que es el que habíamos trabajado hasta este momento, con todo lo que fue cinemática y con el movimiento tanto rectilíneo como rectilíneo uniforme y acelerado, ¿sí? Vamos a hacer un cambio de sistema de coordenadas en las que vamos a identificar siempre la coordenada teta, ¿ya? Como el ángulo que vamos a medir desde nuestra dirección horizontal, y la coordenada R, que va a ser simplemente la separación que va a haber entre nuestro objeto o partícula, la cual estamos analizando el movimiento, y el origen de nuestro sistema de coordenadas. La clase pasada les mostré cómo realizamos la conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, ¿bien? Y cómo podemos encontrar justamente el ángulo teta también a través de la relación entre las coordenadas rectangulares X y el radio de la circunferencia que describe nuestro objeto. Por supuesto, como estamos hablando de un movimiento, estuvimos revisando también los parámetros de desplazamiento, ya identificando en este caso cuando se tiene un movimiento circular que ocurre un desplazamiento angular, ¿sí? El desplazamiento angular no es más que el camino que recorre nuestro móvil sobre la superficie de la esfera, ¿sí? Como en una circunferencia, todos los cambios se pueden medir a través de ángulos, tenemos un desplazamiento que va a ser angular. Lo que nos está diciendo es qué fracción de mi circunferencia está desplazándose el objeto, ¿sí? Al ser angular, estamos midiendo una posición angular inicial y una posición angular final. La posición angular inicial está identificada por teta 0 y la posición final por el ángulo teta. El desplazamiento angular simplemente va a ser la diferencia de teta menos teta 0. ¿Ya? También estuvimos viendo cómo se podía hacer una analogía entre este desplazamiento angular con un desplazamiento lineal. Ya les comenté que si tenemos una posición angular inicial, podemos identificar un vector de posición inicial, ya que simplemente va a ser el vector dirigido desde el origen hasta el punto donde se encuentra nuestro objeto. Y un vector de posición final que va a ser simplemente el vector que nos une el origen de nuestro sistema de coordenadas con el punto al cual llegó el objeto cuando realizó el desplazamiento angular, ¿sí? Podemos calcular la diferencia entre los vectores posición inicial y el vector posición final y encontrar un desplazamiento lineal. De esta manera, como les estoy mostrando en esta ecuación, el vector de desplazamiento lineal será igual a el vector de posición final menos el vector de posición inicial. Bien, les dije también que los desplazamientos angulares los vamos a medir no con grados sexagesimales, sino a partir de ahora vamos a trabajar con radianes. Les expliqué que un radián es el ángulo que surge cuando ustedes tienen un desplazamiento angular que es igual al radio de la esfera, ¿sí? Ustedes tienen una circunferencia de radio R y ponen esa misma cantidad, esa distancia de radio sobre el arco de su circunferencia, obtienen un radián.
En los sistemas polares trabajaremos con radianes, ¿ya? Por lo tanto, toda cantidad que sea entregada en unidades de grados sexagesimales, ustedes deben transformarlos a unidades de radianes. Ya en un ratito les voy a explicar cuál es el proceso para que ustedes puedan transformar de grados a radianes. Continuando con la clase, obtuvimos también una relación entre el desplazamiento lineal y el desplazamiento angular que relaciona el ángulo recorrido con el radio de nuestra circunferencia. Y revisamos los conceptos de velocidades y aceleración. Les comenté que en este caso, como existe un movimiento angular, tiene que existir una velocidad angular. Y esa velocidad angular, identificada con la letra omega, esta W que ven acá, que se llama omega, corresponde simplemente al desplazamiento angular en la unidad de tiempo. Es decir, al cambio que tuvo el objeto en el ángulo donde se encontraba y en qué tiempo realizó ese cambio de posición angular. ¿Ya? Les dije también que podemos calcular una relación de la velocidad lineal a través de la velocidad angular y del desplazamiento angular y llegamos a una expresión en la que el módulo de la velocidad lineal será igual al módulo de la velocidad angular multiplicada por el radio de la circunferencia. Teniendo esto, tenemos velocidad angular, posición angular y tenemos tiempo, podemos encontrar nuestra primera ecuación de movimiento. La primera ecuación de movimiento corresponde a la posición angular y nos dice que un objeto tendrá una posición final igual a la posición inicial en la que estaba más un término que le dice cuánto se movió, que es el término que multiplica a la velocidad angular por el tiempo que le demoró ese desplazamiento. Esta ecuación de posición angular corresponde a nuestras ecuaciones de movimiento rectangulares cuando teníamos x es igual a x0 más velocidad por tiempo. ¿Ya? Corresponde a un proceso en el que no estamos considerando hasta el momento una aceleración, sino un movimiento con rapidez constante. ¿Bien? Como esto no ocurre de manera cotidiana, analizamos también un poquito el concepto de una aceleración angular, ¿ya? Para darle al movimiento circular un carácter de movimiento acelerado. Discutimos entonces que una velocidad angular que pueda cambiar en el tiempo producirá una aceleración angular. Y definimos de manera matemática el módulo de esa aceleración angular como el cambio de la velocidad, que tiene que ser la angular, dividido entre el tiempo que le demoró al objeto realizar este cambio en su velocidad. ¿Ya? Eso fue la clase pasada a nivel conceptual. Como les comenté, en la clase de hoy trabajaremos un poco con ejercicios de manera que ustedes puedan identificar los procesos que deben seguir cuando estén realizando un problema de movimiento circular. El primer problema es necesario para que ustedes puedan comprender cómo hacemos una transformación de unidades de grados sexagesimales a unidades de revoluciones o de radianes. ¿Sí? Esto porque, como les comenté, en un movimiento circular ya no está permitido que trabajemos cualquier cantidad angular en unidades de grados. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, tenemos este ejercicio en el que nos dice que, por favor, transformemos 38 grados sexagesimales en unidades de revoluciones y de radianes. Comencemos por la primera parte. ¿Qué es una revolución? Una revolución corresponde a una vuelta entera, ¿sí? Cuando ustedes les dicen que cierto motor tiene cierta cantidad de revoluciones por minuto, les están diciendo que la parte que gira de su motor está realizando cierta cantidad de vueltas completas en un segundo. Como una revolución corresponde a una vuelta entera, es igual a que ustedes realicen
toda la circunferencia en grados. Una revolución la podemos identificar como 360 grados. Entonces, si a ustedes les digo que me transformen 38 grados en revoluciones, lo que tienen que usar es este factor de conversión que les muestro acá. Una revolución son 360 grados, simplemente multiplicamos. 38 por 1 y dividimos entre 360. Con eso encontramos que 38 grados corresponde a 0,1056 revoluciones. ¿Qué me dice esto de manera teórica? Me dice que si yo tengo una circunferencia, ¿sí? Y esa circunferencia, por supuesto, tiene su sistema de coordenadas, que se mueva 38 grados, que será aproximadamente por acá. Estos 38 grados sexagesimales corresponden al 0,1 en revolución. O sea, en 38 grados sexagesimales, la partícula solamente se movió el 0,1 de toda mi circunferencia. Eso de manera gráfica para entender qué ocurre. Ahora me dicen que transforme también 38 grados a radianes. Bien, existe también una correspondencia entre los radianes y los grados sexagesimales. Yo sé que una circunferencia completa constituye 360 grados, ¿sí? En radianes, una circunferencia completa es igual a 2pi, ¿sí? Identifiquen esto de la siguiente manera. En este punto, ustedes tienen 0 grados. En este punto. Estos 0 grados corresponden en radianes igual a 0, ¿sí? 0 radianes, 0 grados. Cuando ustedes tienen en este caso aquí 90 grados, corresponde a pi medio, ¿sí? 90 grados sexagesimales corresponde al valor de pi a la mitad. Cuando ustedes tienen, en este caso, 180 grados, eso corresponde a pi, ¿sí? 90 grados corresponde a pi en radianes. Muy bien. Y en este punto que tenemos 270 grados, corresponde a 3 pi medio, ¿sí? En 360 grados tenemos 2pi. O sea, media circunferencia en nivel de radianes corresponde a pi. ¿Bien? Teniendo esa relación, tengo que los 360 grados sexagesimales que me mide toda mi circunferencia es igual a 2pi radian. ¿Cómo convierto entonces una cantidad angular a radianes? Simplemente multiplico mi cantidad por 2pi. Les recuerdo que el valor de pi es aproximadamente 3,14. Muy bien. Una vez que han multiplicado por 2pi, dividen entre 360 grados. Al dividir entre 360 grados, eliminamos el carácter sexagesimal de mi cantidad. Muy bien. Y obtenemos entonces que 38 grados corresponde aproximadamente a 0,6632 radianes. De manera análoga, lo que tenemos es esto. Ustedes tienen su circunferencia, en la cual, por supuesto, tienen un origen de coordenadas. ¿Bien? Cuando ustedes se mueven aproximadamente 38 grados,
sexagesimales se están moviendo 0,66 radianes. ¿Bien? ¿Entendido hasta el momento la forma de conversión? Es una forma de conversión muy sencillita. Solamente tienen que recordar que una revolución corresponde a 360 grados y que 2 pi radian corresponde también a 360 grados. Teniendo estos factores de conversión, lo único que les resta por hacer es un proceso matemático de transformación. Muy bien. Ejemplo siguiente, nos dice que transformemos 5 revoluciones por segundo en grados por segundo. Fíjense que la equivalencia es igual, pero en este caso me están pidiendo que transforme las revoluciones a grados. Por lo tanto, mi factor de conversión tiene que cambiar de orden. ¿Ya? En el caso anterior, fíjense que tenía esta expresión, una revolución sobre 360 grados. Como ahora tengo que convertir revoluciones a grados, invierto el orden en esta fracción. ¿Sí? Y me queda que 5 revoluciones por segundo corresponde a 1800 grados por segundo. ¿Qué es esto? Estos 1800 grados son la cantidad de grados que usted va a tener si le da 5 vueltas a una circunferencia. Suma los primeros 360 más los segundos 360 hasta que haga las 5 vueltas y eso corresponde a 1800 grados. Fíjense que la cantidad de por segundo se me está manteniendo porque me piden que calcule las revoluciones por segundo, el número de vueltas que da en un segundo de revoluciones a grados. Entonces, en este caso, no tengo que hacer ninguna modificación para la medida del tiempo. Esto de 5 revoluciones por segundo corresponde a un tipo de velocidad angular. Fíjense que me están diciendo cuánto espacio angular recorrió por unidad de tiempo. De manera análoga, si quiero convertir radianes por segundo a revoluciones por segundo, aplico la misma analogía de cuánto es una revolución, pero visto ahora en radianes. Yo sé que una revolución son 360 grados, ¿ya? Eso es una vuelta, muy bien. Y una vuelta, medido en radianes, corresponde a 2pi, ¿ya? ¿Cuánto es 2pi? 2 por 3.14. Entonces tengo el factor de conversión. Tengo que la cantidad que deseo transformar la multiplico por mi factor de conversión. En este caso, fíjense que coloco la cantidad de radianes en el denominador porque es la cantidad que deseo eliminar y a partir de esto hago el cálculo matemático. ¿En qué se compone este cálculo matemático? Que usted multiplica 1.45 por 1 y el resultado lo divide entre 2 por pi. Este 2pi significa que usted agarra el valor de pi, 3.14, y lo multiplica por 2. Por el resultado de eso es que usted va a dividir, ¿ya? Y con esto obtengo entonces que 1.45 radianes por segundo corresponde a 0.23 revoluciones por segundo. O sea que estos 1.45 radianes no me permitieron ni siquiera dar un cuarto de vuelta a la circunferencia. ¿Sí? Visto de esta manera, tenemos nuevamente nuestra circunferencia, ¿ya? Y el sistema Las capturas, porque siempre haces el mismo ejercicio. de referencia. ¿Quieres comer, Rafaelo? Sí. ¿Bien? Por favor, tenemos un micrófono abierto. Continuamos. Entonces tenemos que si tenemos 1.45 radianes, aproximadamente me dio un cuarto de vuelta mi móvil, ¿ya?
¿Alguna duda hasta este momento del proceso de conversión de unidades angulares, de grados sexagesimales, revoluciones a radianes y viceversa? Bien, como no existe una duda hasta el momento y se dan cuenta que solamente teniendo el factor de conversión pueden realizar el cambio de unidades, vamos a hacer el primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos un péndulo y ese péndulo tiene una longitud de 100 centímetros, ¿ya? Y se está balanceando en un arco de 45 centímetros. Nos piden que calculemos el desplazamiento angular. ¿Qué está pasando en este ejercicio y cómo es que se trabajan los ejercicios de movimiento circular? Verán. Un péndulo es simplemente una masa que está siendo suspendida. ¿A qué me refiero con que está siendo suspendida? Ustedes tienen una masita, cualquier tipo, que está conectada a un hilo, ¿ya? Ese hilo tiene que estar anclado al techo o a cualquier superficie que le permite tensar al hilo, ¿ya? Debido al pesito de la esfera o de la masita que tengan suspendida, ¿sí? Cuando él comienza a oscilar, es decir, comienza a moverse de un lugar a otro, describe más o menos este movimiento, ¿sí? Él se va a mover así. Llega a un punto, comienza a descender, llega a un punto de estabilidad y comienza a subir. Cuando está en el punto máximo, comienza a bajar. Esto describe una trayectoria circular o por lo menos una pequeña fracción, ¿sí? Como describe una trayectoria circular o semicircular, es un movimiento circular y este desplazamiento lo podemos medir como el ángulo a cual llega, ¿sí? La longitud del péndulo corresponde al radio de la circunferencia que puede describir, ¿sí? Y este arco, lo que me está diciendo es cuánto en centímetros se desplazó. ¿Cuánto es la distancia total que tiene este pequeño arquito? ¿Sí? Con esa distancia y el radio que tiene mi péndulo, podemos calcular cuál es el desplazamiento angular. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la ecuación de desplazamiento angular de la clase de teoría y tenemos que el desplazamiento angular será igual a dividir la longitud del arco que está describiendo nuestro péndulo entre el radio. Les recuerdo que el radio para un péndulo se hace corresponder con la longitud que tenga ese péndulo. ¿Bien? ¿Qué nos resta por hacer? Simplemente dividir los 45 centímetros que me dice el problema, que mide todo este arco, ¿ya? Entre los 100 centímetros que tiene de largo mi péndulo. Fíjense que en este caso eliminamos las unidades. 45 entre 100 nos da 0.45. ¿Y en qué unidades tenemos que medir este desplazamiento angular? En unidades de radianes. A partir de aquí, medimos todo desplazamiento angular en unidades de radianes. ¿Sí? Por lo tanto, ese péndulo tiene un desplazamiento angular de 0.45 radianes. ¿Alguna duda, por favor? El que tenga duda, levante la manito de cómo se utilizan las ecuaciones o de qué corresponde cada uno de los parámetros que tenemos acá. Bien, como no existe ninguna duda, vamos a pasar con el segundo problema de la aplicación del desplazamiento angular. Tenemos un punto, ¿ya? Un punto que nos interesa, que se está anclado ya en una gran rueda. Esa rueda tiene un radio de 3 metros
y se está moviendo, esa rueda está girando un ángulo de 40 grados. Nos piden que encontremos la longitud del arco descrito. Fíjense que en el problema anterior nos daba la longitud del arco. En este nos están dando que está una rueda y sobre esa rueda hay un puntito. Bien, este puntito se desplazó cierto ángulo hasta llegar a un punto B. Y nos piden que calculemos cuál es la longitud que recorrió en este arco. ¿Sí? Nos dicen también, por supuesto, cuál es el radio de la circunferencia que puede describir ese esférico. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hacemos nuestro apartado de datos. Sabemos que el radio es igual a 3 metros y sabemos que el desplazamiento angular es de 40 grados. Como no podemos trabajar en grados sexagesimales, convertimos a radianes. ¿Cómo convertimos? Usamos el factor de conversión que les di anteriormente. De esta manera, 40 grados se me transforman en 0.698 radianes. ¿Ya? Como ya tenemos en cantidad de radianes nuestro desplazamiento angular, podemos nuevamente emplear la ecuación de desplazamiento angular y despejar el valor de la longitud del arco, este pedacito que está acá. La longitud de arco será entonces el desplazamiento angular multiplicado por el radio de la circunferencia que puede describir esa partícula. ¿Sí? Aquí es donde importa que nuestro desplazamiento angular esté en unidades de radianes. ¿Sí? Porque si no van a tener una longitud de arco en unidades de grados por metro y eso, por supuesto, no es una medida de longitud. Entonces, ya que tenemos esto, despejamos el valor, despejamos la ecuación para calcular el desplazamiento, la longitud del arco y encontramos que corresponde a 2.094 metros. Eso lo que nos quiere decir es que cuando la pequeña esfera, el pequeño punto, recorrió 40 grados sexagesimales, recorrió una longitud de 2.094 metros en el arco de la circunferencia que estaba describiendo. ¿Alguna duda, por favor? Súper fácil todo eso. Hagamos el siguiente ejercicio. Este ejercicio ya es un poquito más real de lo que ocurre. Y imaginemos que tenemos un caso de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional es un edificio que está rotando alrededor del planeta Tierra. En este edificio que está rotando tenemos un montón de instrumentos tecnológicos como satélites, como telescopios, como cámaras fotográficas que nos ayudan a tener un monitoreo constante de lo que ocurre en la superficie de nuestra Tierra. Y a través de esta estación espacial también enviamos sondas al espacio y hacemos monitoreo de no solamente los cuerpos que nos interesan a nivel de la Tierra, sino los cuerpos celestes que estén cerca de la superficie terrestre. Bien, esta Estación Espacial Internacional gira constantemente porque está moviéndose alrededor de la Tierra, ¿ya? Y lo hace cada 90 minutos. ¿A qué quiere decir eso? Que cada 90 minutos ella está realizando una vuelta entera, ¿ya? Tiene una órbita que está a 300 kilómetros de la superficie terrestre. Y nos dicen que calculemos la velocidad angular a la cual se está desplazando. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, por supuesto, tomamos los datos de nuestro problema. ¿Qué nos dice el problema? Que tenemos una sondita, ¿ya? Este es el planeta Tierra.
Y alrededor del planeta Tierra tenemos la Estación Espacial Internacional que está rotando, ¿sí? Esta es la trayectoria que sigue nuestra Estación Espacial Internacional. Si marcamos el sistema de referencia en el centro del planeta, vamos a ver que el radio al cual se desplaza la Estación Espacial Internacional será el radio de la Tierra más la altura a la cual está la Estación Espacial Internacional. Entonces, ¿qué nos interesa de datos? Nos interesa, por supuesto, el radio de la Tierra, que es de aproximadamente unos 6.370 kilómetros. Nos interesa la altura a la cual está la Estación Espacial Internacional, que es de unos 300 kilómetros aproximadamente, y tenemos el tiempo que le demora a rotar. Muy bien. ¿Cómo calculamos la velocidad angular? La velocidad angular, ¿sí? Sabemos que será igual a 2pi radian dividido entre el tiempo que le demora dar una vuelta entera, ¿sí? Esta ecuación la vimos anteriormente, la velocidad angular será igual a 2pi radian entre el tiempo. Lo que nos resta por hacer es simplemente calcular. 2pi, ¿ya? Es multiplicar 2 por el valor de pi, que es 3,14. Y a continuación, eso lo podemos dividir entre los 90 minutos que le toma a la Estación Espacial Internacional dar la vuelta entera, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que la velocidad angular a la cual se desplaza la Estación Espacial Internacional es de 0.0698 radianes por minuto. De manera tradicional, expresamos la velocidad angular en unidades de radianes por segundo. Por lo tanto, tenemos que hacer una nueva transformación para cambiar las unidades de minuto a unidades de segundo. ¿Sí? Aquí lo que nos resta es aplicar el factor de conversión, sabiendo que en un minuto hay 60 segundos. ¿Ya? Con esto nos dice que la velocidad angular a la cual se mueve la Estación Espacial Internacional es de 0.00116 radianes por segundo. Es decir, que la estación va en cada segundo moviéndose esta cantidad de radianes. Algo así, por ejemplo. Esto es lo que le demora a la Estación Espacial Internacional moverse un segundo. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Que si bien vemos que es un valor súper pequeño, cuando convertimos a grados nos damos cuenta que se mueve bastante rápido, ¿ya? ¿Alguna duda hasta este momento? Hagamos la parte B del ejercicio entonces. Ya calculamos la velocidad angular. Nos pide ahora que calculemos la velocidad lineal. ¿Cómo podemos calcular la velocidad lineal? Sabemos que existe una relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor de velocidad angular que acabamos de obtener, ¿ya? Por el radio de la circunferencia que está describiendo nuestro objeto. Velocidad lineal es igual a omega por R. Omega, ya lo calculamos anteriormente. ¿Y cuál es el radio de la órbita que está describiendo la Estación Espacial Internacional? Va a ser el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra. Muy bien. Si hacemos eso, obtenemos entonces que la velocidad lineal a la cual se mueve la Estación Espacial Internacional resulta ser de 7.76 kilómetros por segundo. ¿Qué es la velocidad lineal? Les recuerdo, ¿ya? Que
Si tenemos el vector posición inicial, este que está acá, y tenemos el vector posición final, supónganse que este que está acá, la velocidad angular será este que está acá. ¿A qué velocidad lineal, a qué velocidad se está moviendo si nosotros suponemos que no se mueve en una trayectoria circular, sino que se mueve en una trayectoria que es lineal? Eso es lo que corresponde una velocidad que sea lineal. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, verán entonces que las ecuaciones de movimiento para un movimiento que sea circular tienen que estar todas expresadas en unidades de radianes, ¿sí? Por lo tanto, ya se les explicó cómo pueden ustedes hacer una transformación de radianes a grados y viceversa. Y una vez que tienen esto, pueden calcular de manera muy fácil, bien sea la longitud del arco que está describiendo una partícula que se mueve en movimiento circular, o pueden encontrar la velocidad angular y la velocidad lineal con la cual se desplaza. Con estos ejercicios entendemos cómo aplicar todos los conceptos hasta el momento de velocidades. Bien, si no tienen ninguna duda, por favor, el día de hoy terminamos la clase. Por supuesto, haremos muchos más ejercicios a medida que aumentemos el nivel y estemos trabajando con aceleraciones angulares. Muy bien, hasta el momento queda la clase del día de hoy. Hasta acá la revisión de ejercicios de los conceptos estudiados. Por favor, la señorita Sasha continúe conectada para conversar con usted un momentito. Y si no tienen dudas, doy por finalizada la clase de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan buena tarde, chicos. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, yo tenía una duda para Dígame. los ejercicios.